Hola, soy el doctor Carlos Camburián, soy médico pediatra. Fui presidente del Hospital Garrahan hasta hace poco tiempo y hoy quiero traerte algo de información respecto de algo que es muy común, muy frecuente, muy común. Una de las cosas más comunes que te pasan si tenés hijos o hijas, que es la fiebre. Seguramente, si tenés un hijo, si tenés una hija de la edad que tengas, ya habrás pasado por algún proceso febril, por alguna enfermedad o alguna circunstancia que le provocó fiebre. Y hoy lo que quiero decirte y lo que quiero contarte es qué es la fiebre, cómo se trata y qué es lo que uno puede esperar como, digamos, complicación, producto de la fiebre. La fiebre, por supuesto, que es el aumento de la temperatura corporal. Y uno considera, vamos a dejar de lado un poco la pandemia, en donde ustedes deben haber escuchado que 37,5 se toma como límite de referencia, digamos, para ser una persona sospechosa de tener la infección. Pero si uno sale de ese parámetro, que es un parámetro, digamos, momentáneo, nosotros consideramos que hay, digamos, dos periodos. Un primer periodo que llamamos febrícula, en donde ya con 37,7, 37,8, 37,9, uno puede denominarla de esa manera. Superados los 38 grados de temperatura, y esto siempre midiéndolo con termómetro, y ahora vamos a hablar un poquito de los termómetros, superados los 38 grados de temperatura, uno habla de fiebre. ¿Es grave la fiebre? ¿Es complicada? ¿Qué hay que hacer cuando nuestro hijo o nuestra hija tiene fiebre? Bueno, lo primero que tenés que saber es que la fiebre es un mecanismo de defensa. Es como la tos. La tos también es un mecanismo de defensa. Cuando uno tose, intenta movilizar secreciones, intenta que la vía respiratoria se libere, se abra y puedas respirar bien. Pasa cuando uno se atora, cuando uno se atraviesa con algo, una comida, o un chico se atraviesa con una bolita, o un arroz, o un maní, que tose para liberar la vía aérea. La fiebre es un mecanismo de defensa. ¿Un mecanismo de defensa para qué? Para liberar temperatura. ¿Por qué? La temperatura corporal que se regula en el sistema nervioso central se eleva producto de, por ejemplo, infecciones. Cuando hay una infección, producto de un germen, una bacteria, un virus, digamos, cualquier tipo de infección, empieza a subir la temperatura corporal. Y el cuerpo lo que hace es liberar calor para bajar esa temperatura corporal. Muchos de nosotros, muchos de los pediatras, quizás no es mi caso, yo la fiebre trato de manejarla para que los chicos, en este caso estamos hablando de la pediatría, para que los chicos tengan confort, ¿no? Porque la verdad que la pasan mal cuando tienen fiebre, pero muchos médicos, muchos pediatras, inclusive, recomiendan ni siquiera medicar la fiebre y dejar que la fiebre evolucione y pase. ¿Por qué? Porque se considera un mecanismo de defensa que tiene que suceder. Muchos otros, como yo en este caso, elijo hacer algún tratamiento respecto de la fiebre, sobre todo para generar confort. Ustedes saben que la fiebre en los chicos provoca taquicardia, el corazón empieza a latir más fuerte, provoca sudoración, provoca decaimiento. Entonces, quizás a mí me resulta mucho más cómodo y mejor para ellos que uno pueda darle algún antitérmico para bajar la temperatura y que la pasen un poco mejor. Eso no va a cambiar que la fiebre sea un mecanismo de defensa. Estas son las situaciones que pasan cuando un niño o una niña tiene fiebre, ¿no? Esto, ¿no? La taquicardia, el corazón empieza a latir más fuerte, cambia a veces la coloración de la piel, a veces las manitos se ponen un poco azules porque la sangre circula de una manera diferente. También la sudoración, ¿no? En general, sudoración ocurre cuando la fiebre desaparece, cuando se está yendo. Pero hay estrategias que uno puede implementar para controlar la temperatura en el caso de que haya una infección que provoque fiebre. Lo primero que sí quiero que sepas es que cuando hay una infección, infecciones virales comunes, no sé, una gripe o una bronquiolitis o enfermedades virales simples, la fiebre puede durar entre 3, 4, hasta 5 días, digamos, quizás ya estamos en el límite, pero el proceso febril en los chicos puede durar 3, 4 días. No hay que asustarse con eso. Por supuesto que si aparecen síntomas que se asocien, que te llamen la atención, tenés que consultar. Y si la fiebre se prolonga, también tenés que consultar. Pero es común que la fiebre pueda durar 3, 4 e inclusive a veces hasta 5 días. Nosotros los médicos lo que hacemos después, que pasa ese tiempo, es buscar el foco de la infección para ver si hay una infección bacteriana que haya que tratar.
Por supuesto que si la infección bacteriana se detecta antes, es una angina, por ejemplo, que tiene placas de pus, uno ahí empieza con el tratamiento antibiótico. Pero ¿cómo se trata la fiebre? ¿Qué hay que hacer cuando un chico tiene fiebre? Lo primero que yo recomiendo es el baño. El baño. Si tenés una bañera, sumergirlo en agua tibia y dejar que ese agua se vaya enfriando sola. No sumergirlo en agua fría, porque el agua fría le va a generar más disconfort y no sirve. Sí en agua tibia, confortable, con tranquilidad. Y dejar que el agua se vaya enfriando. Hasta que empieza a tener un poquito de frío, un chuchito de frío, la piel se pone con piel de gallina. En ese momento lo sacas del agua, lo secás y se terminó el baño antitérmico. Lo otro que puedes hacer son pañitos de agua tibia tirando a fría en los pliegues, en general en las axilas, también en la frente, en los pliegues inguinales. A veces esto genera más disconfort que un baño. Si un chico es más grande que esa edad, también puede darse un baño en la ducha con agua tibia e ir enfriándola de a poquito. Después, ese baño, por lo general, baja 1 grado de temperatura en aproximadamente 45 minutos, 1 hora. Después de eso podés darle algún antitérmico. Y antitérmicos hay muchos en el mercado. El ibuprofeno, el paracetamol, la dipirona. Son los 3 analgésicos que en general nosotros manejamos para bajar la temperatura en infecciones virales simples. Cada uno de estos antitérmicos tiene su dosis y lo tenés que consultar con tu médico, con el pediatra de tu hijo o de tu hija, para que de acuerdo al peso que tenga te indique la cantidad de antitérmico que le tenés que dar. Nunca le tenés que dar antitérmico sola, sin saber esa dosis, porque es un medicamento y ese medicamento como tal puede ser tóxico. No siempre es beneficioso. Y a veces hay algunos chicos que no pueden recibir cierto antitérmico. La dipirona tiene algunos efectos adversos a nivel de la sangre, no son muy frecuentes en algunos chicos o chicas que tienen alguna enfermedad de base. Por eso es importante que hables con tu pediatra para saber qué antitérmico darle en caso de que tenga temperatura, en caso de que tenga fiebre. Una de las complicaciones más comunes de la fiebre son las convulsiones febriles. Sucede, generalmente en chicos menores de 1 año. Esos episodios convulsivos, esos movimientos bruscos, producto de la fiebre. Y sucede cuando la fiebre aumenta rápidamente, cuando la curva febril sube rápidamente. No te tenés que asustar si tu hijo o tu hija tiene 40 grados de temperatura y fue subiendo la temperatura de a poco. No es ese el momento en donde puede agarrar una convulsión febril. Sucede cuando la temperatura aumenta bruscamente, de 37 a 40 rápido, o a 39 rápido, o inclusive a 38 y medio, pero rápido. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Lo que se hace en todas las convulsiones, que ya seguramente en un próximo video se los voy a contar, pero básicamente es controlar esa convulsión con tranquilidad, que no se golpee, intentar bajar la temperatura si tiene temperatura y por supuesto antes llamar a la emergencia para que te ayuden. Pero las convulsiones febriles son una de las complicaciones más comunes que suceden en los chicos que tienen este aumento brusco de temperatura. Y después vas a ver un montón de cosas que suceden alrededor de la fiebre. Seguramente la familia se va a asustar, seguramente si es tu primer hijo o tu primera hija, cuando le des alguna vacuna va a tener temperatura y te vas a asustar. Es muy posible que cuando le des la vacuna te recomienden algún antitérmico porque suelen provocar fiebre. Pero en el caso de la fiebre realmente no hay que preocuparse. Insisto que es un mecanismo de defensa que existe, que está, que va a suceder. La gran mayoría de los chicos tienen fiebre durante su infancia. No es importante saber cuántas veces tuvo fiebre durante tanta cantidad de tiempo. Lo más importante es que sepas cómo controlar la temperatura y que sepas, insisto con esto porque es muy importante, que es un mecanismo de defensa. Digamos que forma parte del tratamiento de las infecciones. Un tratamiento natural, la liberación de energía en forma de calor. También la fiebre puede ser provocada por un montón de otros factores, ¿no? Hay chicos que tienen enfermedades de base que provocan fiebre, hay muchas enfermedades como fiebres malignas provocadas por algunos medicamentos, hay procesos tumorales que también provocan fiebre, hay muchas causas de fiebre, pero la más común, sin lugar a dudas, son las infecciones virales. Un chico y una nena tienen entre 7 y 10 infecciones virales durante el año. Y esto puede provocar temperatura, puede provocar fiebre. Espero que te haya servido. Es muy común que suceda, por eso quería traerte esta información a tu casa para que la conozcas. Consulta con tu pediatra para saber qué darle y en qué momento de la temperatura. No te asustes por la fiebre, estate alerta nomás.
Y si te gusta este video, si te parece que es interesante para las mamás que conoces o los papás que conoces, dale like, compartilo, invita a la gente que se sume a Dr. Carlos Cambaurian en el canal de YouTube y al Instagram Carlos-Cambaurian. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.